hay un límite de proporcionalidad y un límite elástico. En la práctica esto no se diferencia, es decir, no se diferencia. En la práctica significa que no figuran como valores diferentes, sino que aparece simplemente el límite elástico del material. Pero lo que sucede es que cuando yo cargo, digamos, la probeta, la carga va creciendo hasta acá, y podría ser que yo descargue. Si descargo, vuelve por el mismo camino, es decir, el material se comporta perfectamente elástico, va y viene sin almacenar deformación, como un resorte, es decir, yo lo estiro y cuando lo largo vuelve a su posición inicial, es decir, se comporta perfectamente elástico. Y proporcional, pero luego se sigue comportando en forma elástica, pero no proporcional. Es decir, que si yo desde acá descargo, vuelve por el mismo camino de la gráfica tensión-deformación. Pero si yo descargo desde acá, esto vuelve por otro camino, es decir, se produce, digamos, una deformación que podemos llamar deformación plástica, y la pieza no vuelve al mismo tamaño que tenía antes. No todos los materiales, digamos, satisfacen, digamos, una curva de este tipo, donde esto se sigue deformando en gran proporción, llega a una carga máxima y luego empieza a caer la carga hasta que se rompe. Acá es donde se rompe la probeta en dos pedazos, sino que algunos tienen un límite elástico bastante alto, cambia ligeramente hasta el límite, hasta un límite superior y se rompe. Es decir, no tiene este comportamiento de caída de la carga. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, es que en el segundo, lo que se produce en la probeta, en este caso, es que cuando yo empiezo a alargar, se produce una estricción de la sección, perdón, en este caso, se produce una estricción de la sección, y al disminuir la sección, está bien, lo que tengo es menor sección resistente, aumenta la tensión mucho más y parecería que la carga disminuye. Es decir, la carga disminuye. En esta sección la carga disminuye. Lo que sucede es que la tensión que estoy aplicando en esa sección reducida en realidad aumenta. Y aumenta porque se produce lo que se llama un fenómeno de endurecimiento por deformación plástica. Tenemos la ventaja, digamos, o se ha adoptado la ventaja de no considerar en las propiedades mecánicas del material ese endurecimiento por deformación plástica, a menos que uno esté investigando o quiera utilizar explícitamente esa propiedad. Del ensayo de tracción se saca la tensión de fluencia y la tensión de rotura, o si quieren llamarle SI y SU, que son el límite de rotura y el límite de fluencia. Ahora bien, acá, ¿qué es este límite? ¿Dónde está? Bueno, es el lugar donde pierde proporcionalidad, pero eso a veces no está muy claro dónde se produce esto. Entonces, nuevamente, hay una norma del ensayo que me dice cómo defino el SI. El SUT es fácil porque hace un ruido bárbaro, digamos, uno se da cuenta cuando se rompe. En el caso de que, perdón, en este que está acá, porque llega hasta ahí y se rompe. Pero acá el máximo lo tengo que registrar en la máquina, porque se rompe con una carga menor. Y como lo que yo registro es carga de formación, tengo que estar almacenando en un gráfico o en una lista de datos cuál es la carga máxima a la cual llegó la probeta. Entonces está el problema de definir estas cosas, ¿no es cierto?, en forma un poco más convencional, ¿no? Por eso usamos normas para definir esos dos valores. El ensayo de tracción
de un material metálico, por ejemplo, típico es este que está acá, donde la pendiente del ensayo de tracción es el famoso módulo de Young que determina la proporcionalidad entre las tensiones y la deformación. Precisamente como esto se hizo en función de la deformación y de la tensión, definidas ingenierilmente simplemente como desplazamiento sobre longitud de L0 y esta simplemente como carga sobre área a sub 0, esa proporcionalidad se mantiene hasta por acá y tengo el módulo de Young. De este ensayo no se sacan, por ejemplo, el coeficiente de elasticidad transversal, ni el coeficiente de Poisson, etc. Solamente se trabaja en una sola dirección, lo cual simplifica notablemente, digamos, las mediciones. Luego, digamos, los materiales a veces tienen un comportamiento de este tipo, errático, que se llama zona de fluencia, y luego empieza a aumentar la carga y después cae por las condiciones que dijimos recién. Una cuestión interesante y que lo vamos a utilizar es que llegado a cualquier punto del diagrama, si yo vengo cargando monotónicamente, si cargo, pero luego empiezo a descargar significa, en términos de la máquina, llegar hasta esta deformación y volver para atrás. Esto sería un proceso de estiramiento de la probeta comandado por deformación. Yo estiro y luego vuelvo para atrás. Acá no hay problema, podría ser como es una función esto de alguna manera, no tiene loops ni nada por el estilo, podría aumentar la tensión y luego disminuir la tensión. Si llego hasta esta tensión y luego la empiezo a disminuir, pasaría lo mismo. Y la puedo disminuir hasta cero. El tema es que cuando produzco la descarga, ya sea porque disminuyo el desplazamiento o disminuyo la carga, si disminuyo la carga hasta cero, me queda un desplazamiento, un epsilon, ¿no es cierto? Que sería un epsilon plástico. Es decir, la probeta descarga, si hago las cuentas, con el mismo módulo de elasticidad E con que cargó. Esto se produce en forma paralela, ¿no es cierto? Y si llego hasta este punto, bueno, la descarga será hasta acá. Y cuando hablamos de descarga, estamos diciendo que volvió la carga a cero. En algunas situaciones, un poco más complicadas de entender, a veces lo que llega a cero es la deformación. Y cuando la deformación llega a cero, esto se pasa de largo. Quiere decir, puede haber lugares que estén sometidos a compresión. Esto ya también lo vamos a estudiar. Pensemos ahora en términos de descarga como que cargo con una carga P en el extremo del cabezal de la máquina, llega a un determinado punto y luego lo descargo. Cuando lo descargo llego a carga cero, con lo cual me queda una deformación permanente o deformación plástica. Entonces, esto es en un punto del material, es un épsilon en un determinado punto, que en el ensayo de tracción se supone que es uniforme en toda la barra, pero en una parte cualquiera, una pieza en general, significa lo mismo. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo una viga y aplico un momento, vamos a poner una carga para que plastifique acá, cuando llega el material en algún punto a la zona que pasó fluencia, que pasó el rango elástico, la viga luego me queda deformada permanentemente. Si se produjo acá una deformación plástica, que he traducido en distorsión de la estructura, es una deformación remanente permanente. Es decir, cuando yo tengo que una estructura se deformó permanentemente, es porque en algún lado, no necesariamente en todos los puntos, se ha producido, ¿no es cierto?, un nivel tensional que superó el límite de proporcionalidad, llegó a algún lado y dejó una deformación permanente, y esta deformación permanente, macroscópicamente, por así decirlo, produce una geometría deformada de la estructura. Yo por ahí no sé de dónde se produjo ni cuánto, lo voy a poder calcular, pero el hecho de que toda la estructura tenga una deformación permanente en algún punto, significa que en otro punto estoy produciendo deformaciones más allá del límite elástico del material.
Este es un ensayo de un material que muestra un comportamiento con una fluencia muy marcada y llega a un punto de SUT, SU y luego decae, etcétera, etcétera. Este es un material de comportamiento que podríamos llamar dúctil. El otro tipo de comportamiento que habíamos visto es cuando llega a un determinado valor y se rompe abruptamente. Se habla de comportamiento más bien frágil. Los dos tipos de comportamiento, un comportamiento frágil, entonces el diagrama que hemos visto que llega hasta acá y pum, se rompe. O sea, no hay un gran alargamiento y una caída de la carga, que a veces subiendo directamente sin llegar a, a una meseta, a una estabilización de una carga máxima. Entonces acá, ¿cómo hacemos para definir esos mismos parámetros? Porque al final lo que vamos a hacer es utilizar esos parámetros luego para hacer cuentas, para dimensionar, verificar, rewritear estructuras, etc. Bueno, entonces, de vuelta, para ponernos de acuerdo de cuál sería la tensión de fluencia de un material que no muestra un comportamiento de este tipo, donde me marca claramente cuál es la tensión de fluencia, lo que se recurre es a ponerse de acuerdo todos los usuarios del diagrama de tensión de formación para decir cuál es la tensión de fluencia. Entonces, luego también por norma, por el norma del ensayo ASTM, hay un ensayo para ensayo, una norma ASTM para ensayo de tracción, se define la tensión de fluencia como el valor de tensión que llegó el material cuando, si se hubiera descargado, hubiera permanecido con una deformación de 0,2%. Esto es 0,2%. No es 0,2 de deformación, es 0,2%. No es el 20% de la longitud de la probeta, es el 0,2%, o sea, el 2 por 1000. Con el mismo modo de elasticidad de la carga. El mismo modo de elasticidad. Esta cuenta es una cuenta, la tengo que hacer, o sea, yo tengo que registrar, tener este gráfico y luego marcar acá 0,2, agarro, marco 0,2 acá, trazo una paralela a la línea de carga y donde intercepta el diagrama de la carga de formación real del material, saco la tensión de fluencia. Entonces, bueno, de vuelta estamos de acuerdo que esto es una convención, porque alguien puede haber dicho, bueno, más a la izquierda, más a la derecha, o para mí donde termina el periodo elástico, o para mí donde termina el periodo proporcional. Entonces no nos ponemos de acuerdo nunca. El acuerdo que tenemos entonces es que el límite 0,2% en los materiales donde no se produce una fluencia marcada es lo que nosotros llamamos tensión de fluencia. ¿Se produce fluencia ahí? No, es un límite convencional de fluencia. Por supuesto, acá están claros el SU y el SF de máxima y de falla. Puede haber un problema que no figure, digamos, la tensión de fluencia SI como SI02. A veces se escribe así, entonces yo sé que la tensión de fluencia con 0,2% de deformación, y que figure SI con otra nomenclatura, por ejemplo 0,5. Y aquí hay que tener cuidado porque por ahí se está refiriendo a otra cosa. Y esa otra cosa es la siguiente. Lo voy a hacer con otro color. Supongamos yo tengo 0,2, 4, 5, 0 acá, 0,5. Si yo me fijo acá, este 0,5 me puede dar un punto por acá.
Y este sería directamente el valor SI. Es decir, cuando a mí me especifican tensión de fluencia 0,5, no es 0,5 remanente al haber quitado la carga, sino que es la tensión que llegó cuando la deformación real y durante la carga llegó a 0,5. No la remanente, sino la total en el proceso de carga. Entonces, eso lo puedo registrar directamente a medida que voy haciendo el ensayo. Es menos usada, pero puede dar lugar a confusión. Es más, a veces coinciden. ¿Cómo coincidiría esto? Bueno, esto coincidiría, para abundar en, en confusión, podría ser que el límite 0,5 coincida con el 0,2. Bastaría con que este punto sea 0,5. Esto es 0,2. Este punto es 0,2. Este es 0,5. Entonces, yo puedo llegar hasta 0,5 y obtener el mismo valor de SI, de casualidad, que el límite 0,2%. ¿No? Y entonces dice, no, pero el 0,2% me da lo mismo que el 0,5. Sí, porque estoy hablando de diferentes normas o de diferentes convenciones. Entonces, tienen que tener cuidado porque da lugar a confusión. Si están hablando del límite 0,5 de deformación frente a la carga, o si están hablando de 0,2% de deformación remanente frente a la descarga desde un determinado punto. Repito, el más común es el que determina una deformación remanente del 0,2%. Y este es el que se utiliza más comúnmente. Pero ya digo, puede aparecer el límite 0,5 y a veces los dos son iguales o parecidos. Del ensayo de tracción, llegado a un punto como este, el material va cargando por acá, se ve esto, como avanza el punto. Si yo descargo, la descarga se produce por este camino y llega a este punto, con lo cual me queda una deformación plástica permanente, pero de la deformación total que tenía, ¿no es cierto? Voy a tener este extra que está acá, que es la deformación elástica. ¿Por qué esta deformación es elástica? Porque si yo descargara hasta este punto, se puede ver empíricamente, ¿sí? En la máquina, que si yo llego hasta este punto descargando y luego empiezo a cargar, la carga se produce por el mismo camino, hasta llegar hasta este punto aproximadamente, y luego sigue el camino que traía. Es decir, esto hace así, viene hasta acá abajo, y luego hasta el mismo punto y va para allá. Me queda acá un comportamiento elástico similar al que tenía el material antes de haber sufrido la deformación plástica permanente que tiene el material al llegar al punto G. Y esto sucede en la mayoría de los materiales y hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver que este incremento, digamos, de la proporcionalidad hasta este punto suele ser un beneficio. Puede ser un beneficio y lo puedo utilizar. Es un material de alguna manera modificado a través de un estiramiento, porque si yo al material lo estiré hasta acá y luego yo puedo decir que el ensayo empieza acá, utilizar un material así, y tengo un material con mayor límite elástico, SUT va a ser la misma, SF va a ser la misma, pero zafo de este periodo de plasticidad por fluencia, y tengo mayor límite elástico, y esto lo puedo extender hasta casi hasta por acá arriba, lo cual estoy limitando la deformación plástica a la rotura, pero tengo un material que se comporta elásticamente a mayores valores tensionales.
este límite de tensión de colapso, de vuelta, esto no es real. Si hubiera algo real, digamos, por así decirlo. Porque estamos viendo que aquí, digamos, este aplanamiento de la curva se produce por dos fenómenos. Primero hay un incremento de la curva, digamos, del material que es por endurecimiento, y por otro lado hay una caída de la curva por disminución del área. El área sub cero disminuye. Cuando estos son como dos mecanismos competitivos para determinar cuál es la carga que estoy aplicando, cuando estas dos pendientes son iguales se aplana la curva. Y cuando esta pendiente es igual a esta, la curva se aplana y después empieza a ganar el efecto de la disminución de área, por eso la curva cae. Profe, pero una consulta, porque capaz no estoy entendiendo. Si el área cae, ¿no tendría que aumentar la tensión? Claro, pero tengo un aumento, tengo un endurecimiento, y no lo estoy viendo en este diagrama, porque este es un diagrama de tensión de formación de ingenieril. Y la cuenta que yo hago es la carga sobre el área A sub cero. Este gráfico, ¿no es cierto? En realidad no me está diciendo, no tengo un super difractómetro de rayo X que me dice cuál es la tensión que está sufriendo un punto del material, sino que este es carga, no es P registrado por una balanza en la máquina, dividido el área a su cero, así de sencillo. Entonces la tensión aumenta, pero la cuenta que yo hago es que me va cayendo. Efectivamente la tensión aumenta, pero también aumenta la resistencia del material. Del mismo modo, digamos, este epsilon, no tengo, qué sé yo, un medidor de epsilon en un punto, sino que este lo calculo como delta L, groseramente sobre L, sobre L0. Esto se puede mejorar y uno puede interpretar, digamos, cuál sería la deformación real, entre comillas, que se está produciendo, ahora lo vamos a ver, y calcular a través de la disminución de sesión cuál es el incremento de carga. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bárbaro. Bueno, paramos un ratito acá, son las 6:10 más o menos, nos conectamos de vuelta.